Digamos que si es algo tan delicado como la alimentación escolar de los niños más vulnerables de Colombia, porque es que eso es lo otro. Acá debemos entender que la escuela pública atiende a las personas más vulnerables. Es decir, son familias supremamente pobres, con muchas dificultades la mayoría, no todos, pero sí la mayoría. Entonces, si nosotros queremos garantizarle unas condiciones dignas de formación, pues primero tenemos que pasar porque lleguen al aula sin hambre. O sea, alguien con hambre no puede estudiar. Bienvenidos a Eficientes contra la Corrupción, el podcast que le cuenta cómo se han descubierto los casos de corrupción usando las herramientas y plataformas de transparencia de Colombia Compra Eficiente. Este podcast es una iniciativa de Colombia Compra Eficiente para incentivar la veeduría y el control ciudadano en los procesos de contratación pública. En este segundo episodio hablaremos de algunas de las presuntas irregularidades que ha tenido el programa de alimentación escolar en Colombia. El PAE se encarga desde 1955 de brindar un complemento alimentario a los estudiantes de colegios públicos de todo el país. Actualmente se atienden más de 5.3 millones de niños, niñas y adolescentes. Aunque la alimentación escolar es fundamental tanto para la permanencia de los niños y niñas en el sistema educativo, como para mejorar su capacidad de atención, desempeño y procesos de aprendizaje, el PAE ha sido el centro de serios problemas de corrupción. Tan solo en enero de 2022, la Contraloría afirmó que adelantaba 144 procesos por más de 42.000 millones de pesos por irregularidades en el PAE. Tan solo en 2021, 13 secretarías de educación certificadas presentaron incumplimientos en la implementación del programa, con fallas en cobertura, calidad y logística. Para entender mejor las irregularidades en el PAE, la anfitriona del podcast, Paola López, habló con Yesid González Perdomo, fiscal de Organización y Educación de la ADE, la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, quien ha investigado el PAE en Bogotá y ha encontrado que empresas investigadas siguen contratando en varios departamentos del país. Yesid, ¿cómo estás? Ahora sí. ¿Cómo te va? Mucho gusto, Paola López. ¿Cómo estás? Yesid González, ¿cómo estás? Bien. Un gusto. ¿Ya estamos listos? Aló. ¿Te oyes bien? Sí, perfecto. Iniciamos por entender qué fue lo que pasó con esta investigación, cuáles fueron las alertas que se conocieron en el Colegio Distrital Nicolás Esguerra, cuando estaban entregándole los refrigerios a los niños y resulta que en el año 2018 recibieron pan y agua. ¿Esto quién lo denuncia? ¿Esto quién lo resuelve? ¿Quién se da cuenta de esto? Bueno, además de los estudiantes. Lo primero que hay que entender es que el PAE no está centralizado, sino que cada entidad territorial tiene un presupuesto, por lo menos para Bogotá. El presupuesto del PAE lo pagamos los bogotanos. En el resto del país son recursos de la nación y por lo general no cubren a todos los estudiantes. Un municipio como Soacha solo le da alimentación escolar a los niños de primaria. Todos los niños, niñas y adolescentes de bachillerato no reciben alimentación escolar en Soacha, hablando de que no estamos hablando del Chocó, del Guaviare, o sea, territorios supremamente aislados, sino que estamos hablando de territorios muy cercanos. Lo que pasó ese día fue que se entrega el agua, una molla como refrigerio, y nos parece supremamente sorprendente. Nosotros, o yo hago parte de la ADE, que es la organización sindical de maestros y maestras acá en Bogotá, y pedimos la minuta frente al tema de la alimentación, y efectivamente está el agua. Pero lo tienen desde la perspectiva del consumo para poder trabajar en términos de que los chicos no tomen tantas bebidas azucaradas y tomen más agua desde una perspectiva saludable. Okay. Pero a nosotros nos parece que ese es un programa aparte del de alimentación escolar. Es decir, el consumo de agua debe garantizarse en todas las escuelas a través de purificadores, de acceso. Como un recurso de hidratación. Exactamente. Básico, normal, porque que acompaña a la alimentación. Exactamente. Y ellos lo metieron en la minuta. Y la excusa fue, no, pues es que nosotros estamos fomentando que los chicos tomen agua. Cuando nosotros vamos a revisar, esto fue en el anterior gobierno, en el gobierno de Peñalosa, la secretaria de Educación era la ex ministra de Educación, María Victoria sí. Angulo. Ella salió de ser secretaria al ministerio y encontramos algo supremamente curioso, y es que Bogotá recibe un premio en Holanda por la contratación en el PAE
Pero dentro de los contratos del PAE estaba una empresa cuestionada por las famosas pechugas de 40.000 pesos No. y la carne también de 20.000, de 22.000 pesos la libra. Entonces, cuando nosotros nos sentamos en la mesa de negociación en ese momento, la Secretaría de Educación, me acuerdo mucho que una subsecretaria nos dice, es que nosotros no contratamos con un código de ética, nosotros contratamos con un código civil. Y mientras que la empresa no esté sancionada, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Hay que continuar con ese contrato pese a esas denuncias, digamos. Exacto, porque Ok. no estaban condenados. Pero esta empresa que había contratado en Bucaramanga, que había contratado en Cartagena, que ya tenía problemas, que ya estaban siendo investigados, pues viene a Bogotá y contrata como si no pasara absolutamente Como si nada. estuvieran limpios. Claro, la Contraloría de Bogotá nos manda un oficio diciendo, no, yo no tengo, eso lo tiene la Contraloría Nacional, nosotros no tenemos ninguna investigación, los señores no están sancionados, ellos pueden contratar. Porque no lo Sí. tenían en Bogotá. Es decir, esa es la relación que existe entre esa empresa y esos otros contratos que tenían en otras zonas, Santander, Caribe Exacto. colombiano. Por eso te digo que el problema de que no sea centralizado permite que estos personajes vayan de entidad territorial a entidad territorial a presentarse, ganan las licitaciones y vuelven y roban. Como nuevos, como una hoja de vida limpia, Sí. perfecta, maravillosa. Nosotros no pudimos, digamos, de alguna u otra manera entrar en el ámbito judicial porque, digamos que los indicios eran para que la investigación la hiciera o ya sea la fiscalía, nosotros oficiamos fiscalía, contraloría, todas las hacías, ¿sí? Pero no hubo alguien que de verdad investigara, ¿sí? O sea, no hubo alguien que de verdad dijera, algo muy sencillo que yo hice fue coger el NIT de Cousecol, que era la empresa en Cartagena, y que después contrató con otro nombre en Bucaramanga, y era sencillo. Ellos lo que hacían era, con el mismo NIT, cambiaban el representante legal. Ok. Entonces, cuando entraba la denuncia o la queja o la investigación... Era otra persona, otro representante. Investigan al representante legal del momento, ¿sí? Ok. Pero como ya no era el mismo, ¿sí? Entonces, cuando presentaban los papeles, no había ninguna investigación sobre la persona que representaba legalmente la empresa. ¿sí? Claro. Y adicional de eso le cambian el nombre, pero mantenían el NIT. Entonces, mi razón social es Marshall. Ok, entonces, me están investigando porque tengo sobrecostos. Entonces yo voy a la Cámara de Comercio, le digo a mi hermana que me ahora ayude. que sea la representante legal y ahora no se llama Marshall, sino se llama Yamar. Y así podía seguir contratando en las diferentes entidades territoriales. Por eso nosotros fuimos muy enfáticos con Bogotá en decirles, no es posible que ustedes hagan ruido de un premio que se ganan en Holanda por contratación en alimentación escolar y estén contratando los de las pechugas de 40.000 pesos, que fue algo que persiguió muchísimo. Incluso hace poco se abrió una investigación en contra de la ministra por ese caso. Sí, eso está en investigación. Pero ella sencillamente en su momento dijo, no puedo hacer nada. Le dijimos, sí puede. O sea, éticamente ustedes pueden decir, esta gente viene, ¿sí? Revisemos ese NID. No exacto. veamos a las personas responsables No de cada una de las empresas o sus razones, múltiples razones sociales, sino realmente quienes están haciendo dentro de esa empresa esas contrataciones en las diferentes zonas. Claro. Pero entonces aquí la pregunta, Yesid, es ¿cuáles son las responsabilidades que tienen los distintos actores involucrados en esta irregularidad? Es decir, ¿quiénes están participando y quiénes están haciendo los de la vista gorda para dejar pasar esta situación? Eso cambió un poco cuando se crea el Sistema Nacional de Alimentación Escolar, ¿sí? Lo que pasa es que ese sistema no ha podido corregir todas estas situaciones que permiten robar. O sea, increíblemente en este país, robarse la alimentación de los niños, de las niñas, es muy fácil. Porque siempre lo hacen con sobrecostos. Entonces, para poder evidenciar un sobrecosto, pues tiene que ser muy alto. Pero así fuera evidente, ¿cierto? El problema ahí radica en que los entes de control no controlan. ¿Pero será que no tienen las herramientas suficientes para hacer ese control? ¿O sobre el papel no las tienen? O sea, es que si un fiscal no es capaz de darse cuenta que están cambiando el nombre, representante legal, para contratar en otro lado, o sea, si no ve malicia en eso, yo no sé en dónde le van a encontrar. Es decir, un ciudadano de a pie como nosotros encontramos la irregularidad y la denunciamos y dijeron, no, pues sí, vamos a mirar, ¿cierto? Pero sancionados no están, así que pueden contratar, ¿cierto? Partiendo del principio de buena fe. Pero yo creo que en los entes de control debe partir el principio también de creer que alguien se está enriqueciendo con el dinero de los niños y de las niñas. Aún así también, si no eran sobrecostos, entonces tenemos el caso dramático también de Santander, en donde dieron carne de burro.
Entonces me dan la carne como carne de primera, pero estaban entregando carne de burro. Estos contratos tienen una interventoría y por lo general la interventoría también es igual de corrupta a la empresa que gana el contrato. ¿Qué sucedía? Para enviar evidencias del PAE se solicita una evidencia fotográfica. Y eso va con una tabla con los gramajes. Acá hay unas minutas en donde van los gramajes. Nosotros nos hemos quejado mucho con compensar porque a veces los niños se quejan de que es muy poquito. ¿Sí? Y eso pues tiene unos estándares y nos mandan el pesaje y la fotografía. Pero cuando nosotros comparamos con la fotografía que nos envían de los colegios, uno le dice a los funcionarios, mire, pero es que ustedes les están enviando esto y les están sirviendo esto. La expectativa es una, la realidad es otra. Exacto. Digamos que aquí no es tan dramático porque al otro día ajustan y, digamos, en Bogotá hay muchas lupas. Y sin embargo pasa. Y es una empresa grande. O sea, la alimentación escolar en Bogotá la maneja Compensar. Los restaurantes son operados por Compensar. Pero pasan. Es decir, incluso una empresa tan grande como Compensar tiene estas dificultades. Y en región, entonces el interventor le toma una foto a lo que sería la alimentación, posan con los niños, eso está documentado, le quitan el plato y ahí sí le entregan lo que le van a dar, que es una miseria. No. ¿Sí? Entonces los niños dicen, ¿pero no era esto lo que nos iban a dar? No, eso era para la foto. ¿Sí? Entonces, detrás de la alimentación escolar hay una mafia muy poderosa. O sea, esto no es algo de 3 o 4, no. Acá hay toda una empresa criminal. Y digo criminal porque quitarle la comida a un niño que está desnutrido, pues es una situación muy complicada porque lo puede matar. ¿Sí? La desnutrición es algo muy grave. Las cifras en Colombia todavía siguen siendo muy complicadas. El presidente acaba de llegar de La Guajira, en donde acaban de fallecer otros niños por desnutrición. Es decir, acá en Colombia hay un problema de hambre. Y la escuela pública, sobre todo, soluciona el problema de alguna u otra forma. Yo te cuento, como maestro de aula, a veces los chicos lo único que tienen es ese refrigerio o ese almuerzo, porque ese es el otro problema. Los que no tienen restaurante escolar es refrigerio. Y nosotros creemos que en todas las escuelas debe haber comida caliente, ya sea el desayuno o ya sea desayuno y almuerzo, si la jornada es muy larga, pero no hay. Entonces llega un refrigerio, que ese es otro problema que hemos tenido nosotros aquí en Bogotá, porque ahora no se contrata todo o no se le dan a la empresa, digamos, ustedes le van el refrigerio al 30% de los colegios, sino que hay una gran bolsa en donde yo voy a suministrar los jugos, yo suministro las galletas, y van a un centro de logística en donde empacan y le entregan a los estudiantes. Pero también vemos ahí, sobre todo, unos refrigerios que no son balanceados. Unas galletas y un jugo, y una fruta dura, verde o muy madura. Nosotros hemos tenido muchos casos de esos que subimos a redes sociales porque en el fondo es increíble que aquí pese más una red social, un medio de comunicación, que un fallo de un juez. Con el ánimo de diversificar un poco las miradas sobre las irregularidades y corrupción en el PAE, en este episodio invitamos a Juan David Hincapié, coordinador de Sistema Político de Transparencia por Colombia. Juan David nos cuenta algunas reflexiones de cómo podría el gobierno acabar la corrupción en programas como el PAE y cómo podrían mejorar las herramientas públicas de transparencia para un mejor control ciudadano. Creo que es importante que se establezcan dos medidas. La primera de ellas es que se logren establecer los estímulos necesarios para que la denuncia de corrupción se eleve en el país. Y esto, primero, a través de la generación de canales confiables para la ciudadanía que le permitan hacer reportes anónimos de hechos de corrupción, pero también aquellas personas, ciudadanos, inclusive funcionarios públicos que deseen presentar sus denuncias y actuar, digamos, dentro del proceso como testigos. Sí deberíamos tener un sistema mucho más robusto que garantice la protección al denunciante de corrupción, porque muchas veces las personas no denuncian no porque no quieran, sino porque tienen miedo a las represalias que eso pueda generarles a ellos a nivel personal, o sea, su integridad física, pero también hacia su futuro laboral. Porque muchos funcionarios públicos pueden ser testigos directos de casos, de hechos de corrupción, pero no se atreven a denunciar porque creen que eso les puede garantizar una muerte a su profesión.
debido a que pues, los implicados dentro de los procesos puedan tomar medidas contra ellos. Un punto importante que creo que puede tener el sistema electrónico de contratación pública, más allá de la evolución que ha tenido hacia ser un sistema transaccional en donde se permita realizar las compras públicas de manera transparente, es importante que también permita establecer canales de denuncia en donde las personas puedan reportar irregularidades en los contratos directamente. Puedan ingresar al link del contrato y puedan presentar denuncias sobre los mismos o solicitar inclusive auditorías ciudadanas, ¿por qué no?, al nivel de avance de los contratos, de los procesos, en donde se vea la necesidad de la comunidad de poder conocer cuál es el nivel de avance, los materiales, etcétera. Ellos puedan hacer veeduría ciudadana a nivel óptimo sobre la contratación. Entonces, si SECOP incluyera un módulo de denuncia o un módulo de inclusive de solicitud de audiencia pública ciudadana como buena práctica para exponer niveles de avance en los contratos, sería muy interesante en el país. Y sobre todo más cuando estamos hablando del programa de alimentación escolar que involucra pues, la alimentación de nuestros niños en Colombia. Y continuamos con Yesid González Perdomo. Él es el fiscal de la ADE, la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, quien ha investigado el PAE en Bogotá y, por supuesto, pues, ha encontrado varias irregularidades. Y hablábamos del papel de los padres de familia, de estos niños, de estas niñas, de estos adolescentes, incluso de los profesores, de las instituciones, quienes son de primera mano, quienes saben realmente qué alimentación están recibiendo sus hijos, qué pueden hacer. Bueno, todos los servidores públicos somos veedores, Uh-huh. ¿sí? Y los estudiantes y los padres de familia también. Lo que habría que hacer es socializar mucho más las herramientas en términos legales que se pueden tener para poner las quejas. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros lo hacemos a través de la documentación gráfica. Le decimos a los estudiantes o a los padres de familia que nos envíen las fotografías para contrastar con la minuta y hacemos por lo general la denuncia en redes sociales y mandamos los PQRs a las IAS. Contraloría, Personería, pero digamos que eso es muy dispendioso para un padre de familia. Debería existir en cada una de las instituciones educativas un buzón, un correo o un mecanismo de recepción de quejas de la alimentación escolar, porque ellos son también, digamos, los que a veces dicen, pero ¿qué les están entregando a los niños y a las niñas? Eso podría solucionar en parte el problema de la veeduría ciudadana. Lo que pasa es que nosotros creemos que hay unas barreras de acceso que no permiten que la gente haga su queja fácilmente o pueda presentar de alguna u otra manera un seguimiento a esta situación, aunque en los colegios hay unos comités encargados de esa situación. Lo que pasa es que en los colegios son muchas cosas en el día, o sea, la gente piensa que es simplemente dejar los niños y recogerlos después, pero dentro del colegio hay toda una logística, el descanso, el almuerzo, la alimentación, las notas, los cursos. Es un o sea, corre-corre, no día. para. Entonces, si pasa algo así, si alguien no está ahí pendiente, no se recoge la queja. Y lo otro es que sí hay que cambiar el tema de cómo vamos a generar un proyecto de alimentación escolar que han sido exitosos en otros lugares del mundo. Francia tiene un gran ejemplo. En África también hay unos ejemplos muy chéveres de alimentación escolar en donde vinculan a las familias. Entonces, acá en un tiempo, Compensar tenía que contratar, creo que todavía lo hace, parte de sus trabajadores en los comedores escolares de la comunidad educativa, ¿sí? Pero digamos que hay que hacer un paso más adelante en el sentido de que sean los mismos padres y madres de familia quienes estén a cargo de una de las partes de este componente, vincularlos mucho más, no solo para generar opciones de trabajo para comunidades bastante vulnerables, sino también para que se pueda estrechar el vínculo entre la comunidad y los estudiantes. Yo no creo que una madre de familia o un padre de familia encargado de, por ejemplo, la minuta de un colegio rural o de una escuela pequeña en determinada parte del país le vaya a dar carne de burro a sus hijos o a los compañeritos de sus hijos. Entonces, esas son cosas que habrá que revisar, que por ahí han sonado, pero que en el momento creemos que va a ser bastante complejo implementarlo, porque no hay, digamos, de verdad una propuesta seria para arreglar esto.
¿Cómo hacemos eso en una ciudad como Bogotá, por ejemplo? ¿Sí? Digamos que en partes más pequeñas sería más sencillo, pero en una ciudad como Bogotá o Medellín, Cali, poder generar toda esta logística de alimentación escolar, es decir, Bogotá entrega 700.000 raciones al día, porque así sea, comida caliente o refrigerio, se le entrega a absolutamente todos los niños y niñas de Bogotá. Eso es algo que no pasa en ninguna otra entidad territorial, en ninguna otra, fundamentalmente porque Bogotá lo paga. Claro. ¿Sí? Entonces, yo creo que esto de la alimentación escolar tiene que entrar en discusión con padres, con estudiantes, pero también con estudios técnicos, nutricionistas, economistas, ¿sí? Centros de logística, articular con plazas de mercado, con campesinos. Tener una estrategia mucho más robusta, claro. Obvio, sí. Y justamente cuando empezamos a conocer todo este tipo de informaciones en los medios de comunicación, en las redes sociales, se generan alertas. Pero, Yesid, hace un momento usted mencionaba algo muy importante, y es que la veeduría ciudadana es absolutamente necesaria. Entonces, ¿qué rol jugaron herramientas como Colombia Compra Eficiente, por ejemplo? Herramientas como el SECOP para adelantar esta investigación, y esas herramientas, ¿cómo pueden aportar en la lucha contra la corrupción, por ejemplo, en el PAE? Digamos que el SECOP nos permite a nosotros, es una gran herramienta para los ciudadanos y, bueno, para todos, de poder ver quién contrata. Digamos que hasta ahí está muy bien. Pero lo que debería suceder en el SECOP es que yo entiendo, o sea, cuando yo explico aquí lo que hicieron estas personas de cambiar nombres y representantes legales, hizo difícil que el sistema pudiera decir, esta gente está ya investigado en otro. Okay. La alerta no se pudo generar. Exacto. Okay. ¿Por qué? Porque la gente que hizo esto, estos delincuentes, sabían cómo funcionaba el sistema. Entonces dijeron, para que no nos bloqueen en otras entidades territoriales, sencillamente cambiamos el nombre y cambiamos acá el representante legal. Entonces yo ¿qué plantearía? ¿Cómo hacemos para que eso no vuelva a suceder? ¿Sí? Yo sí creo en que hay que aumentar las consecuencias de personas que han robado el erario. O sea, no puede ser que yo vuelva y lo haga al estilo del señor Tapia y vuelva, porque la institucionalidad queda totalmente perdida. Pero el SECOP es una gran herramienta para saber quién contrató. O sea, nosotros sí pudimos verificar quiénes contrataron, cuáles eran el NID, los representantes legales, pero tocó ir un poquito más allá. Entonces era mirar quién estaba contratando aquí cuando, oh, sorpresa, son los mismos con otros nombres, ¿sí? Son los amigos de estos. Entonces yo realmente creo que el sistema debe ajustarse para que eso no se pueda permitir, ¿sí? Entonces también tenemos empresas que son recién creadas, que tienen como razón social una ferretería. Eso pasó muchísimo, ¿sí? Otros vendían insumos agropecuarios. Entonces uno dice, claro, esta empresa la acaban de crear para poder contratar. Para justificar un nombre, para poder hacer parte de esta licitación. Exacto. Entonces, digamos que si es algo tan delicado como la alimentación escolar de los niños más vulnerables de Colombia, porque es que eso es lo otro. Acá debemos entender que la escuela pública atiende a las personas más vulnerables. Es decir, son familias supremamente pobres, con muchas dificultades, la mayoría, no todos, pero sí la mayoría. Entonces, si nosotros queremos garantizarle unas condiciones dignas de formación, pues primero tenemos que pasar porque lleguen al aula sin hambre. O sea, alguien con hambre no puede estudiar. Y si eso, es decir, el sistema de alimentación escolar debe ser un programa especial con unos elementos especiales de contratación. O sea, no cualquiera puede contratar para dar la alimentación escolar, ¿sí? Eso sería una gran alianza, no sé si público, o deberá ser una alianza público-privada, es decir, con quienes suministran los alimentos, las grandes empresas, los pequeños campesinos, o sea, una gran alianza nacional para sacar adelante esto, para disminuir costos, para permitir que le llegue a todos los estudiantes y no solo a un sector. Pero yo creo que eso parte de un gran pacto nacional con proveedores, con empresas, con campesinos, con padres y madres de familia, con cuidadores, con maestros, es decir, con toda la sociedad colombiana diciendo, no vamos a permitir que esto vuelva a pasar. Yesid, gracias por acompañarnos. Un gusto, un placer. A lo largo de este capítulo, escuchamos a Yesid González, un profesor comprometido con la educación pública que ha investigado y denunciado irregularidades en la ejecución del PAE en Bogotá y a nivel nacional. Sobre costos en los alimentos, empresas con constantes cambios en su razón social y representación legal, minutas alimentarias incompletas, entrega de alimentos con pobre contenido nutricional,
poca vigilancia de entes de control y el incumplimiento en la ejecución de programas de alimentación escolar son algunas de las irregularidades que Yesid ha denunciado a lo largo de su profesión docente. Adicionalmente, nos planteó interrogantes sobre cómo se podrían mejorar los modelos de contratación de alimentos en instituciones educativas para que sean personas de las mismas comunidades las que puedan proveer a los colegios con mejores alimentos, entendiendo que el problema de corrupción en la contratación del PAE es algo estructural que hay que reformar. Para Yesid, el SECOP ha sido una herramienta clave en sus denuncias de corrupción en el PAE, especialmente para investigar las empresas que se llevan los contratos de alimentación. Sin embargo, también menciona que en gran parte del trabajo de denuncia lo hacen los estudiantes, padres y maestros de todo el país. Si usted quiere conocer cuáles son las empresas que están administrando los recursos de la alimentación en los colegios públicos donde estudian sus hijos e hijas, puede entrar al SECOP, que allí está la información de esos contratos públicos. Por último, les recordamos que, tal y como dijo Yesid, un niño con hambre no puede estudiar.